Gracias por asistir. El tiempo para las quejas y lamentaciones se va acabando y la hora de empezar a levantarnos es ahora. La reactivación del turismo en el mundo, de una o de otra forma, ha empezado y a estas fechas, mitad del año 2021, ya hay data para empezar a afinar escenarios, prometedores para unos y catastróficos para otros, que decidirán, en último término, quién hizo bien y quién hizo mal las cosas. Para poner en contexto el contenido de este video, convendría que revise los videos anteriores. Número 10, Estado y Turismo. Número 21, Relaciones turísticas. Número 34, Integración empresarial turística. Número 47, Índice de competitividad turística. Y número 96, Nueva realidad y adaptación. A título personal y profesional, me alegra haber coincidido con un documento oficial que destaque lo básico para encontrar, palabra clave, fórmulas de reactivación que son empresarialmente evidentes y necesarias. La decisión del capital, el compromiso del recurso humano, la definición de política pública. Sin más, entremos en materia revisando el informe COVID-19 y turismo, una actualización evaluando sus consecuencias económicas. Que la United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ha publicado un informe en el cual se resalta que una de las regiones mundiales más afectadas por la pandemia y de peor comportamiento de recuperación será Latinoamérica. Tiene varios capítulos que será importante revisar someramente. Vacunas y perspectivas desiguales de turismo. A junio de 2021, las cifras pandémicas son escalofriantes a nivel global y siguen creciendo día a día. Contagiados 179 millones y muertes 3,9 millones. Frente a esto, la producción y distribución de vacunas, así como el ritmo de inoculación, varían en extremos desde muy eficientes como Israel hasta desastrosos como India, lo cual repercute, según las cifras, directamente en el potencial de recuperación y o expansión de los efectos virales que no terminan de evaluarse vistas las nuevas variantes o mutaciones que van apareciendo con características más negativas todavía. Dadas estas limitaciones, es poco probable que el turismo se recupere a sus niveles anteriores a la pandemia en 1 o 2 años más, es decir, para 2022 o 2023. La contracción masiva de la llegada de turistas. Una enorme mayoría de países del mundo han ido por la misma senda de restricciones, como prohibiciones de viaje, controles de visado y cuarentenas, llegando a casi una paralización total en abril y mayo del 2020, a tal extremo que las llegadas internacionales bajaron un 74%. El mayor impacto ha recaído en los países en desarrollo. La reducción de la llegada de turistas a las naciones en desarrollo es relativamente constante, en su mayoría entre un 60 y un 80%. Para la región, el orden de esta afectación de más a menos es Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Jamaica, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay y Trinidad y Tobago, Puerto Rico y finalmente México. Un panorama sombrío para algunos. Algunos especialistas son más pesimistas que lo anteriormente citado. Prevén una recuperación a niveles del 2019, pero para el 2024 o más incluso. Las principales barreras son las restricciones de viaje, la contención lenta del virus, la escasez de viajeros por la baja confianza de los turistas y un entorno económico deficiente. Los viajes se han adaptado al impacto de COVID, especialmente en términos de restricciones.
Los viajes nacionales han aumentado, pero esto no ayuda a desarrollar a aquellos países que dependen de los viajes internacionales. Los jubilados, por ejemplo, que tienden a gastar en mayor cantidad, es más probable que se queden en casa. Viajeros más jóvenes, por el contrario, como los mochileros, quienes parecen estar más dispuestos a viajar durante esta pandemia, tienden a quedarse más tiempo, pero gastando menos que los viajeros mayores. Los cruceros envueltos en confinamientos largos es probable que sean menos populares y los países en desarrollo que dependen de sus llegadas pueden necesitar diversificar sus industrias. Muy importante. La proporción de personas vacunadas puede ser un indicador de cambio y sus posibilidades para viajar. Será, de todas maneras, decisivo la proporción de vacunados, tanto en los países de origen como en los de destino. Sin embargo, habrá dudas en los viajes de larga distancia, prefiriendo destinos más cercanos con altos niveles de vacunación. A la fecha, la proporción de personas vacunadas varía significativamente en todos los países, desde menos del 1% hasta más del 60%. Es probable que el turismo en países con una alta proporción de personas vacunadas se recuperen más rápido que los países con una proporción baja de vacunación. Los viajes dentro de Europa y América del Norte, por ejemplo, probablemente aumentarán más rápido. Por el contrario, muchos países en desarrollo todavía están luchando para obtener suficientes vacunas y por lo tanto se espera que se recuperen más lentamente. Último verano y actualización. Actualizar la información compleja del mundo turístico significa cuantificar gastos y costos directos e indirectos, dada la naturaleza multisectorial del turismo y actores involucrados. A más de los básicos y tradicionales, alojamiento, alimentación y transporte, se deben involucrar, por ejemplo, movilidad de la mano de obra, la relocalización del capital o la composición de productos y servicios importados, entre otros. En este sentido, es difícil pensar en encontrar usos alternativos para aviones, cruceros y hoteles vacíos y su personal de atención y servicio. En una recesión prolongada, la capacidad de volver a emplear mano de obra y capital en otras industrias es crucial, aunque sea temporalmente. Es útil examinar los insumos utilizados en el sector turístico, ya que estos determinan los efectos directos de una recesión turística. A nivel mundial, la mano de obra y el capital representan la mitad de los insumos. La producción agrícola en alimentos y bebidas y servicios en alojamiento y transporte aportan la mayor parte del resto. Esta es una aproximación general de la composición de los insumos del turismo, aunque a nivel global hay mucha variación entre países y sectores. En los países desarrollados, por ejemplo, la mano de obra es cara y tiene un peso específico, pero en otros en vías de desarrollo ciertamente puede ser más barata, pero de mucha mayor amplitud. Para tener una idea, el informe sugiere un parámetro respecto que la mano de obra representa alrededor del 30% del gasto turístico, sea en países desarrollados o en vías de desarrollo. Pero en este cuadro se lo puede ver un poquito más en extenso. Escenarios posibles para 2021, lo que queda del año. Para el cierre de este año se presentan tres escenarios posibles a nivel global. El primer escenario es una reducción en las llegadas de turistas, como se observó en 2020. Reducciones promedio del 74%, con variaciones considerables entre países. Esta reducción promedio se acerca a un 75% en el escenario pesimista de la Organización Mundial de Turismo. El segundo escenario es una reducción de las llegadas en un 63% en promedio, que la OMT ve como un resultado optimista en 2021.
El tercer escenario toma en cuenta las diferentes tasas de vacunación y asume un 75% de reducción en países con bajas tasas de vacunación y una reducción del 37% en países con tasas de vacunación relativamente altas. El punto de corte son las economías con el 50% de su población vacunada al final del mes de mayo, que se resume en 55 países. Esto quiere decir que estos países tendrán más oportunidades de sobrellevar la crisis. A esos países los vemos en un cuadro. Efectos cascada. Un mundo globalizado significa que una reducción en la producción en un sector conduce a una reducción en la demanda de insumos de otros sectores, y así sucesivamente a lo largo de la cadena de suministro. También significa que la mano de obra y el capital que ya no se necesitan en un sector pueden ser reasignados a otros sectores. Si hay una caída en la demanda de trabajo y capital, los salarios y la tasa interna de retorno, conocida como TIR, necesita caer o el empleo cae. Los factores inactivos conducen a una caída de la producción, medida por el Producto Interno Bruto a nivel nacional. Según este estudio, y para tener una idea, dependiendo de los efectos sobre el empleo, los efectos indirectos de una caída del turismo aumentan los costos y pérdidas hasta una proporción de 2.5 a 1. Sin embargo, esta relación podría ser de 3 a 1 o incluso de 4 a 1, dependiendo de la participación del rendimiento turístico en cada economía. En definitiva, estos tres escenarios se cristalizarían con estas cifras. Escenario 1, con una pérdida global de 2.4 trillones de dólares del PIB mundial. El 47% correspondería a países desarrollados y el restante 53% a los en vía de desarrollo. Escenario 2. Con una pérdida global de 1.7 trillones de dólares del PIB mundial, el 48% correspondería a países desarrollados y el restante 52% a los en vías de desarrollo. Escenario 3. Con una pérdida global de 1.8 trillones de dólares del PIB mundial, el 40% correspondería a países desarrollados y el restante 60% a los en vías de desarrollo. Pero ya aterrizando en lo práctico, ¿qué significa toda esta literatura? Y lo más importante, ¿cómo afectaría a la región? Significa que estos países de la región perderían estos porcentajes de su PIB por reducción de turismo e independientemente de programas de otros tipos de estímulos, es decir, una pérdida neta. En orden de impacto y a nivel mundial perderían Ecuador entre un menos 9.0% y un menos 5,5% de su PIB. Argentina, entre un menos 2.4 y un menos 1.7. Colombia, entre un menos 2.3 y un menos 1.7. México, entre un menos 1.6 y un menos 1.2. Y Brasil, entre un menos 0.6 y un menos 0.5 de su PIB. Y que las pérdidas de empleo no calificado, llamado también informal, serían así. Ecuador, entre un menos 14.8 y un menos 8.9%. Colombia, entre un menos 3.5 y un menos 2.5. Argentina, entre un menos 3.4 y un menos 2.5. México, entre un menos 2.2 y un menos 1.6. Brasil, entre un menos 0.3% y un menos 0.2%. El cuadro de resumen exime de muchas palabras.
En definitiva, si el promedio mundial de pérdidas a nivel global se proyecta entre un 1,9 a un 2,7%, impactos porcentuales como 9% y 14,8% son, sin lugar a dudas, brutales. Implicaciones políticas. El turismo es un sector económico importante y tiene un particular impacto socioeconómico, ya que emplea a muchas mujeres y jóvenes, a la vez que proporciona el sustento de muchos trabajadores informales en los países llamados en vías de desarrollo. Se sugieren tres políticas públicas. En primer lugar, volver a encaminar el turismo, restaurando la confianza de los viajeros, preocupados por la salud y el riesgo de grandes problemas por viajes cancelados y quedar varados en el exterior. El fenómeno vacuna parece el elemento más importante, así como otras relacionadas, pruebas baratas, rápidas y fiables, protocolos acordados y estándares comunes para que los países de destino acepten pruebas de los países de origen. En segundo lugar, es importante mitigar los impactos socioeconómicos en los medios de vida de la población. Los países desarrollados han utilizado medidas fiscales para apoyar a las empresas y los trabajadores del turismo. Esto es esencialmente un préstamo futuro. Y si bien es útil como medida de transición, debe entenderse como una deuda que deberá ser reembolsada en algún momento. En tercer lugar, los países deben tomar decisiones estratégicas sobre el futuro del turismo en sus países. Algunas empresas turísticas no sobrevivirán, incluso una vez que se eliminen las restricciones de viaje. Los gobiernos deben decidir a quién apoyar y por cuánto tiempo. Las implicaciones a largo plazo de la pandemia deben ser consideradas. Es probable que sea necesario algún ajuste estructural, ya que parece probable que el COVID-19 rondará por algún tiempo. Además, las condiciones ambientales, por ejemplo, pueden volverse más importantes y podrían aumentar los costos. Muy importante. Como siempre, si desea recibir el documento original, simplemente escríbame a cápsulasturísticas@gmail.com que con mucho gusto se lo remitiré. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.